Hoy, hermanos, estamos celebrando Pentecostés. Today we are celebrating Pentecost. No solo nosotros, Not only us, sino todas las iglesias alrededor del mundo hoy están celebrando Pentecostés. but churches around the world today, they're celebrating Pentecost. Y hoy quiero hablarte acerca de lo que es Pentecostés. And today I want to talk about what Pentecost is. ¿Qué te parece si hacemos una oración donde le pedimos al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana? Why don't we pray today and ask the Holy Spirit to speak to us this morning? Que se lleve todos nuestros pensamientos que puedan impedir que su palabra obre dentro de nosotros. That He may remove all the thoughts that may interfere with us hearing His word today. ¿Oramos? Let's pray. Señor, te damos gracias en esta mañana Lord, we por la thank you this bendición de estar en tu casa. For the blessing of being in your house. Queremos ponernos en tus manos. We want to put ourselves in your hands. Queremos poner tu palabra en tus manos. We want to put your word in your Queremos hands. que tú nos hables a través de ella. We want you to speak to us through Que your tú word. nos transformes. That you may Que change tú us. nos llenes como llenaste esos 120 el día de That Pentecostés. you may feel us that you feel those 120 at the day of Pentecost. Llévate todos los distractores Take away anything that distracts que us. están en nuestra That mente may be in our minds. o queriendo ocupar el lugar de tu palabra. Or that may want to take the place of your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar sus lugares. You may be seated. Pentecostés nuevamente. Pentecost, once again. Yo le titulé El poder del Espíritu Santo sobre nosotros. I call this sermon The Power of the Holy Spirit Over Us. Quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 1. I would like for you to open up your Bibles to Acts chapter 1. Bueno, vámonos a Hechos capítulo 2. So let's go to Acts 2. Vamos a leer del 1 al 4. We'll be reading verses 1 through 4. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Acts 2, verses 1 through 4. La palabra de Dios dice: The Word of God says, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. when the day of Pentecost came, they were all together in the same place. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Querida iglesia, Dear church, hoy celebramos uno de los eventos más poderosos en la historia del cristianismo. today we celebrate one of the most powerful events in the Christian church. Celebramos el Pentecostés, We're celebrating Pentecost, el día que Dios derramó su promesa. the day where God poured out His promise. Este no fue un simple acontecimiento, It wasn't just a random act. fue el cumplimiento de una promesa dada por Dios. It was a fulfillment of a promise given by God. Y fue el inicio de una nueva era para el pueblo de Dios. And it was the beginning of a new era for the people of God. Es un día de It celebración. is a day of celebration. Hermanos, yo estuve emocionada esta semana. I was excited this week, Como dijo Manny ahorita que estaba presidiendo, like what many said right now. nos preparamos esta semana para este día. We prepared this week for this day. Oramos esta semana por este día. We prayed for this day. Ayunamos esta semana por este We día. fasted this week for this day. Porque ese Espíritu Santo que se derramó sobre esos 120 hace más de 2000 años, Because that Holy Spirit that came down on those 120 more than 2,000 years ago, se derrame sobre nosotros esta mañana. that it may pour on us this morning. ¿Cuántos se prepararon de esta manera en esta semana? How many of you prepared like that this week? Hoy solamente quiero explicarte 3 preguntas acerca del Pentecostés. Today I'm going to ask you 3 questions about the day of Pentecost. ¿Qué pasó en el Pentecostés? What happened in Pentecost? ¿Qué es Pentecostés? What is Pentecost? ¿Cuáles fueron los resultados del Pentecostés sobre la gente? What were the results of Pentecost over the people? ¿Y cuál es el desafío que el Pentecostés nos ofrece a nosotros el día de hoy? And what is the challenge that Pentecost offers us today?
Hermanos, Pentecostés, según el Antiguo Testamento, Pentecost, according to the Old Testament, Levítico 23, Leviticus 23, era conocida como la fiesta de las semanas. it was known as the Feast of the Weeks. Era una de las 3 fiestas que los judíos celebraban. It is one of the 3 main feasts that the Jews celebrated. Se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua, It was celebrated 50 days after the Passover, como un agradecimiento a Dios por la cosecha del trigo. as the time of to thank God for the harvest of the wheat. Esto era Pentecostés en el Antiguo This Testamento. was Pentecost in the Old Testament. En el Nuevo Testamento, Pentecostés cambió. In the New Testament, Pentecost changed. Ahora representó el cumplimiento de una promesa dada por Dios para su iglesia. Now it is the fulfillment of a promise that God made to His church. Marca el nacimiento de la iglesia del Señor. It marks the birth of the Church of Christ, La iglesia de Hechos. the church of the book of Acts. Es el cumplimiento It is the del fulfillment. movimiento más transformador que ha conocido la raza humana. It is the most powerful movement, more transformative movement that the human race has known. Fue un poder transformador sobre las vidas de los cuales fue derramada. It was a power that transformed life over those that it poured on. Hermanos, han pasado 2000 años 2,000 years have passed. y nos cuesta un poco creer que estas 120 personas And it's hard to believe that those 120 people se han multiplicado a 1 millón alrededor del has mundo. multiplied to over 1 million around the world. El rumbo de las naciones cambió en el Pentecostés. The path of nations was changed in Pentecost. Una multiplicación. It's multiplied. ¿Qué pasó en Pentecostés? So what happened in Pentecost? Nuevamente el cumplimiento de una promesa. Once again, it was a fulfillment of a promise. Hechos 1:8 Acts 1:8. dice la palabra: The word says, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and until the ends of the earth. Ahí está la promesa. So that's where you find the Pero promise. recibiréis poder. But you will receive power. Y esa promesa fue cumplida en ese día. And that promise was fulfilled on that day. Un recordatorio de que Dios es fiel y que siempre cumple lo que Él It promete. is a reminder that God is faithful and He always fulfills His promises. Hermanos, el precursor de Jesús, Juan el Bautista, So the one who came before Jesus, John the Baptist, anunció que una de las características distintivas he announced that one of the distinctive characteristics del ministerio de Jesús of the ministry of Jesus sería que Él nos iba a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. was that He was going to baptize us in the Holy Spirit and fire. Mateo 3:11 dice: Matthew 3:11 says, yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Aquí está hablando Juan el Bautista. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. John the Baptist says, I baptize you with water for repentance, but after me comes one, and this is Jesus, who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. El fuego representa la presencia divina de Dios. Fire represents the Holy Spirit of God. Dios se manifestó a Moisés en el Antiguo Testamento en una zarza ardiendo. God appeared to Moses in a burning bush. En el monte Sinaí la presencia de Dios fue acompañada por fuego. In Mount Sinai, the presence of God was revealed through fire. Es un fuego que purifica. It is a fire that purifies. Es un fuego que refina. It is a fire that refines us. Es un horno en el que todos deberíamos de estar sumergidos. It is an oven that we all should be in. Un fuego transformador. It is a fire that changes. Un fuego que cambia vidas. It changes lives. Nuevamente ahí en Hechos 1:5. In Acts 1:5, Quiero leerles. I want to read it. Dice, y estando juntos
nuevamente les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. For John baptized you with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Jesús asciende, Jesus ascends. pasan 10 días 10 days go by, y Él da esta promesa. and this promise is fulfilled. Pero cuando Jesús les está diciendo, But when Jesus is saying, cuando les está mandando when he's ordering them que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaban, not to leave Jerusalem, but to wait, que esperaran esa promesa del Espíritu to Santo. wait upon the promise of the Holy Spirit. No me quiero imaginar que estos 11 hombres estaban pensando. I don't know what these 11 men were thinking, ¿De qué nos está hablando Jesús? but Jesus here is talking to us. ¿De qué nos va a bautizar? What is he going to baptize us with? ¿Qué es esto de lo que Él nos está hablando? What is he talking about? Hermanos, Jesús había comenzado un ministerio de compasión y de transformación que fue cortado por aquellos líderes judíos que lo llevaron a la cruz. Jesus had started a ministry of changing lives, but that ministry had been cut short for those that took him to the cross. Él comenzó un ministerio de compasión y de transformación en su ministerio terrenal, He started a ministry of compassion and transformation while here on earth, hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario, until he was taken to the cross of donde Calvary, Él vino a morir por tus pecados y por los míos. where he died for your sins and my sins. Pero lo que no imaginaron estos hombres era lo que iba a suceder. But what these people didn't realize what was about to happen. Que Él iba a vencer la muerte, iba a resucitar al tercer día. That he was going to defeat death and rise after 3 days. Ellos no imaginaron lo que la resurrección traería. They didn't understand or imagine what the resurrection would bring. Hermanos, ese Cristo que se tuvo que humanar en un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío, That Christ who became flesh and bone just like you and I, ahora se va a extender por toda la tierra en un cuerpo nuevo. now will be extended throughout earth in a new body. Y ese cuerpo nuevo somos nosotros, la iglesia del Señor. And that body is you and I as a church. Ese nuevo cuerpo eran sus hijos. That new body is his sons and daughters. Empezó en la iglesia de Hechos, It started in the church in the book of Acts. sobre aquellos que vino el Espíritu It Santo. started with those that the Holy Spirit came upon. ¿Por qué esos primeros cristianos necesitaban el Espíritu Santo? Why did these new Christians need the Holy Spirit? Porque la tarea que les esperaba no era nada fácil. Because the work that lay ahead of them was not an easy task. Imagínense, tenían que predicar en Jerusalén. They had to pray in Jerusalem. Ahí estaban los criminales que llevaron al Señor Jesús a la cruz del Calvario. The criminals that had taken Jesus to the cross were right there in Jerusalem. Ahí estaban los líderes religiosos que tramaron todo para matarlo. The religious leaders that planned to kill Jesus were there. Era grande la tarea que le esperaba The task ahead was a la great iglesia de Hechos. for the church of Acts. Pero vemos el resto del relato del aposento alto. But we see the rest of the story of Del aposento alto. the Upper upper room. room. Vemos a estos 100 hombres que creyeron a esa promesa que Jesús les había prometido. We see there's 120 men that believed the promise that Jesus had given them. Vieron a 120 hombres apasionados por buscar una promesa que había sido prometida para ellos. They saw 120 men that were passionate about believing on the promise that had been given to them. Y esos 120 hombres salieron a conquistar la ciudad y a conquistar el mundo. And those 120 went out and they conquered their city and they conquered the world. Pero ellos aprendieron que tenían que esperar, But they had to learn, ser wait, llenos be filled, y luego salir, and then go out. accionar, To act on it. no quedarse quietos Not remain quiet con la promesa que Dios les hizo. with
with a promise that God gave them. pero recibirán poder. But you will receive power. Hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos sus testigos. The Lord wants us to be His witnesses. Que seamos como la iglesia de Hechos. That we be like the church in the book of Acts. Que compartamos las buenas de salvación por todo el mundo. That we share the good news of the gospel throughout the world. Cuando el Espíritu Santo nos llena como llenó a la iglesia de Hechos, When the Holy Spirit fills us like He filled the church in the book of Acts, la iglesia no puede callarse. the church cannot remain quiet. Tiene que salir y predicar las buenas nuevas de It Jesús. has to go out and preach the good news of the gospel of Jesus. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Now, what did the disciples do? A partir del día que el Señor fue llevado al cielo, Ever since the day that the Lord was taken up to heaven, ya lo dije, ellos perseveraban en la oración y en el ruego. they remained fasted in prayer and fasting. Qué hermoso que había un propósito que los unía. There was a purpose that united them. Había una pasión, There was a passion, el cumplimiento de esa promesa. the fulfillment of a promise. Y ellos estaban ahí rogándole al Señor que la cumpliera. And they were there praying to the Lord that He fulfilled the promise. Hechos 2:1. Acts 2:1. Nuevamente, Once again, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. when the day of Pentecost came, they were all together in one place. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. and filled the whole house where they were sitting. Y se aparecieron lenguas repartidas They saw what seemed to be tongues como de fuego, of fire asentándose sobre cada uno de ellos. and came to rest on each of them. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Esto está en la palabra. This is the word of Esto God. fue un evento real. This was a true event. Esto no es una historia. It's not a story. Esto es una realidad. This is a reality. Estaban reunidos. They were together. Se oyó un ruido del cielo, A noise came from heaven. parecido a un viento recio. It sounded like a violent wind. Llenó la casa, The house trembled. llamas de fuego. Tongues of fire. Y comenzaron a hablar en otras And they lenguas. started to speak in other tongues. Esto fue lo que sucedió el día de This Pentecostés. is what happened in the day of Pentecost. Y eso es lo que va a suceder hoy en nuestra iglesia. And this is going to happen today in our church. El Señor nos va a llenar con su fuego. God's going to Y Él va a poner una nueva lengua en nosotros. He will put new tongues in each ¿Cuántos of lo us. creen, How hermanos? many of you believe it? Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de aquel acontecimiento? Now, what were the results of that event? Hermanos, los resultados fueron admirables. The results were admirable. Fueron cosas maravillosas. They were wonderful things. El Pentecostés transformó la vida de esos 120. Pentecost changed the lives of those 120. Hace 50 días cuando Jesús fue tomado cuando fue tomado, 50 days after Jesus was taken, habían pasado 50 días, hermanos. 50 days had gone by. 50 días atrás, 50 days later, sus discípulos lo habían abandonado cuando él iba a ser arrestado. his disciples had left him. Y when he was gonna be Jesús lo predijo, And Jesus prophesied que todos lo iban a abandonar, that everyone was going to que leave him, todos lo iban a dejar. that they were going to abandon him. Y eso fue lo que esos discípulos hicieron. And that's what the disciples did. El jueves cuando él fue arrestado, The Thursday when he was arrested, todos se esfumaron. everyone left. Y uno que le siguió, Pedro, And the one that followed him, que Peter, se sentó allá afuera de donde tenían a Jesús, he sat outside where Jesus was being held. lo negó 3 veces. He denied him 3 times. Todos sus discípulos huyeron, All the disciples ran away. se asustaron, They got scared. temieron por su vida. They feared for their lives. ¿Saben dónde estaban los discípulos el domingo que Jesús resucitó? You know where the disciples were when Jesus was raised from the dead? Estaban en un cuarto encerrados.
They were shut down behind in a closed room porque tenían miedo que los fueran a matar. because they were scared that they were also going to be killed. ¿Cómo fue posible que este grupo de hombres cobardes que negaron y que tenían miedo How could it be that this group of men who had feared and were scared for their lives, fueran transformados that they were changed? por el bautismo del Espíritu It was the Santo? baptism of the Holy Spirit. El bautismo en el Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestras The vidas. baptism in the Holy Spirit is the only thing that can change our lives. Aleluya. Fue su fe It was their faith de obedecer, in obeying, de creer en esa in promesa believing in the promise, y de esperar pacientemente por esa promesa. and to patiently wait for that promise. Hermanos, el Espíritu Santo los fusionó en una hermandad. The Holy Spirit bonded them in a friendship, in a Lo- brotherhood. Los unió en una familia que era imposible de ser dividida. It united them as a family that it was impossible to break up. Una de las mayores cosas que hizo el Pentecostés One of the greatest things that Pentecost did, fue que los llenó de un amor genuino, it filled them with a true love, de un amor verdadero, with a true love, de un amor real. with a real love. Jesús antes de partir les dijo: Jesus, before he left, he told them, en esto van a conocer que son mis discípulos, in this they will know that you are my disciples, si se aman los unos a los otros. if you love one another. Esta es una de las grandes características del That Pentecostés. is one of the great characteristics of Pentecost. Él transformó a este grupo y los hizo que se amaran. He changed this group and it made them to love one another. Antes de que Jesús también fuera llevado a la cruz. Before Jesus was taken to the cross, Ahí cuando ese jueves de la Santa Cena que el Señor tomó ese tiempo para comer con ellos. that Thursday during the Passover feast where Jesus took the time to eat with them, Ellos estaban peleando entre sí. they were fighting amongst themselves. Ellos estaban como acusándose entre sí. They were accusing each other, Diciendo cosas destructivas entre sí. saying destructive things to each other. El relato lo tenemos en Lucas capítulo 22. In Luke 22, we have that story. Peleando por quién iba a ser el mayor entre ellos. Fighting among themselves as to who was going to be the greatest. Y el Señor en un acto de amor lo que hizo es tomó una bandeja con agua y le lavó a todos los pies. Jesus, in an act of love, he took a pail of water and washed their feet Para mostrarles la humildad y el amor. to show them humility and love. Lo que Él quería ver en medio de ellos. What he wanted to see in amongst all of them. Y cuando vino esa promesa del Espíritu Santo, When the Holy Spirit came, causó una revolución dentro de sus vidas y de sus corazones. caused a revolution in their hearts. Hermanos, la multitud que habían creído, dice la palabra, que eran de un corazón y de un alma. He said that the people that believed, they were like in one heart and one accord. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, He said that none of them were owners of whatever they owned, sino que tenían en común todas las cosas. but they shared or they put everything in common. Aquellos 12 que se acusaban y que se cuestionaban entre ellos, Those 12 that questioned each other and fought among themselves, ahora compartían todo lo que tenían. now they shared everything that they Se had. abrazaban, They hugged each other. se amaban, They loved each other porque había un propósito para ellos: because there was a purpose for their lives conquistar al mundo. to conquer the world. Todos somos hermanos. We are all siblings, Unidos en Cristo Jesús, aleluya. united in Jesus. Él produce amor en nuestros He corazones. produces love in our hearts. Cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, When the Holy Spirit comes and fills us, Él nos invade con un amor genuino y sincero, He fills us with true and genuine love, con un verdadero amor, with real love, con un amor que no es egoísta. with a love that is not egotistical. Es parte de la transformación del It Pentecostés. is part of the change that happens during Pentecost. Cuando el Pentecostés vino, ellos dijeron: When Pentecost came, they said, toma lo mío, take whatever's mine. te entrego lo mío, I give you what's todo mine. lo mío es tuyo, All of that I have is te lo yours. entrego, está a tu disposición. And you can use it. ¿Quién puede decir estas palabras, hermanos? Who can say these words? Yo le puedo decir al hermano Joe: hermano,
Mi cuenta de banco es suya. Amen. Oh, I'm sorry. I can tell Brother Joe, brother, my bank account Lo que no is sabe yours. es que la tengo en ceros. Like, hey, I have it in zero, so it's all right. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Who ¿Quién? can do that? Sinceramente, pregúntate. Tú le puedes decir a tu hermano que está enseguida, hermano, todo lo que tengo es tuyo. Can you really tell your brother sitting next to you, all that I have is yours? Esto lo produjo la llenura del Espíritu Santo. This was only done by the filling of the Holy Spirit. Lo produjo una hermandad, un amor entre ellos, una comunión entre ellos, una familia. It was produced because of the unity, the communion, and the familiarity with each other. Y gloria a Dios por ello. And we thank God for that. Otra de las cosas que produjo el Pentecostés Another thing that Pentecost produced, fue un gozo y una alegría indestructible. it was a joy and happiness that was Un indestructible. gozo y una alegría indestructible. It was joy and happiness that cannot be destroyed. Nuevamente, Pedro había negado al Señor. Once again, Peter had denied Jesus. Los discípulos se habían apartado. The disciples had run away. Pero ahora tienen un poder sobrenatural sobre ellos. But now they have the supernatural power in them. Y ese poder vino a traer una alegría y un gozo. And this power brought a joy to them. Tanto así que esos que tenían miedo It was so much that those that were afraid ahora estaban dispuestos a sufrir y a morir por la obra de Cristo. now they're willing to suffer and even to die because of the work of the cross. Les esperaba una tarea difícil. A difficult task lay ahead of them. Hermanos, los judíos tenían toda una maquinaria para destruirlos y masacrarlos porque predicaban a un Cristo resucitado. The Jews had the machinery and the systems to destroy and kill all of them. Dice que se juntaron y había multitudes de ellos It says that they were together and there were multitudes of them. y decían, matémoslos. And they said, let us kill them. Pero hubo un hombre sabio entre ellos, But there was a wise man among them, Gamaliel, Gamaliel, uno de los rabinos más sabios, que les dijo, one of the rabbis who told them, tengan cuidado, it says, be careful. no vaya a ser que estemos obrando en contra de Dios. Maybe so that we're not working against the work of God. Si este movimiento es de Dios, va a perdurar. If this movement is the work of God, it will prevail. Pero si este movimiento no es de Dios, se va a acabar. But if this movement is not of God, it's going to die. Y 2000 años después, este movimiento sigue estando activo. Amén. And 2,000 years later, this movement continues to be alive. Yo me gozo, hermanos, de ver las maravillas de Dios. I rejoice in seeing the works of God. Hermanos, se desató la persecución. Persecution started. Los ordenaron a los apóstoles latigarlos por predicar la resurrección. It was ordered that the disciples be lashed because they preached about the resurrection. Mas sin embargo, estos hombres judíos estuvieron de acuerdo con Gamaliel But those Jewish men de no matarlos. were in accord with Gamaliel so that they wouldn't be killed. Llamaron a los apóstoles, They called the disciples. los azotaron, They lashed them. les ordenaron no hablar en el nombre de Jesús y luego los pusieron en libertad. They were ordered not to speak about the name of Jesus, and then they set them free. Los azotaron, They were lashed. latigazos sobre ellos. They were lashed repeatedly. ¿Y sabe cómo salieron esos discípulos del concilio? And you know how the disciples left? Llenos de gozo, It says they were filled with llenos joy. de alegría They were happy por haber sido tenidos dignos de parecer because they were found worthy a causa del nombre de to Jesús. suffer in the name of Jesus. ¿Cómo se explica eso, hermano? How can you explain that? ¿Cómo se explica que cuando tú estás atravesando momentos de prueba y momentos de dificultad puedas sonreír, puedas reír y puedas gozarte? How can it be that whenever you're going through hard times, you have the ability to be joyful, to laugh, and to carry on? Esa es la llenura del Espíritu Santo sobre su That is iglesia. the fulfillment of the Holy Spirit upon His church. Y es lo que el Señor quiere hacer. And this is what God wants to do. Quiere llenarnos He wants to fill you. para que este gozo y esa alegría esté en nosotros, aun cuando tengamos que atravesar circunstancias difíciles. So this joy and happiness can be with us even when we're going through hard times. Otra de las cosas que sucedieron Another thing that happened
aparte de la alegría, del gozo, del amor, besides joy, happiness, and love, es que todos fueron llenos de poder para testificar. is that all were filled with power in order to testify. Hechos 1:8. Acts 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo y me seréis mis testigos. But you will receive power after the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Mis testigos. My witnesses. Vino el Espíritu Santo y inmediatamente, hermanos, esta gente salió a predicar del Cristo resucitado. The Holy Spirit came upon them, and these people, they went out and they were preaching about the resurrected Christ. Los amenazaron de muerte They were threatened with death, y ellos llamaron a una reunión de oración and they called a prayer meeting donde el Espíritu Santo se manifestó where the Holy Spirit fell upon them. y salieron a predicar con denuedo la palabra de Dios. And it says that they went out and they preached with even more strength. Y cuando les dijeron que no podían más predicar esa palabra, And when they were told that they could no longer preach the word, ellos dijeron: and they said, no podemos dejar de decir las maravillas que hemos visto y que hemos oído. we cannot stop talking about the great works that we have seen and that we have heard. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no podemos parar de anunciar las maravillas que seguimos viendo y seguimos oyendo de parte de nuestro Dios. When we have been filled with the Holy Spirit, we cannot stop talking about the great works that we have seen and that we have heard about the great works that God has done. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso, hermanos. Because our God is a powerful Él God. sigue haciendo maravillas. He keeps doing great things. Ayer nos testificaban en la caminata Yesterday, they testified que el líder de esa caminata que vienen desde Florida that the leader of that walk, which came from Florida, viene con solamente medio riñón de él. he's coming in with only half a Le kidney. tuvieron que quitar un riñón. They had to take a Le kidney tuvieron out. que quitar la otra mitad del único riñón que le quedaba. And the remaining kidney that was left, they cut half of it Le off. dijeron que inmediatamente tenía que ir a diálisis. They told him he had to go to dialysis right Y away. él no va a diálisis. And he doesn't Y ella go to anda dialysis. yendo por las ciudades, caminando, orando. He's going from city to city Ese walking. es el poder de Dios que es actual, que sigue That obrando. is the power of God that keeps working, Amenazas, even through threats, látigos, lashings, para que la gente no hablara. so that they wouldn't talk. Pero ellos no podían callar. But they could not remain quiet. Aleluya. Cuando Pedro predicó, nos lo predicaba el pastor la semana pasada, un When- poquito. When Peter preached, the pastor was talking about this last Se week. convirtieron 3,000. 3,000 people were converted. Vuelve a predicar y se convierte en He 5,000. preached again and 5,000 Vieran converted. esa multiplicación de esos 120 hermanos por lo que produjo por este grupo que creyó al Señor, obedeció y fue lleno. You see the results of what happened when these people obeyed and they were true to the promise. Queremos que nuestra iglesia se llene de gente que no conozca al Señor. Do we want to see? ¿Lo quieres, hermano? Do we want to see our church filled with? ¿Cuál people es la who don't know the respuesta? Lord? What is the El answer? llenarnos con el Espíritu Santo, amén. It is to be filled with the Holy Para Spirit. tener esa libertad para ser los testigos de Dios en este mundo. To have the freedom to be the disciple. Para that God tener calls us to be in this libertad de world. hablarle a nuestros amigos en el To have trabajo. the freedom to speak to our friends at work. De tener compasión por ellos. To have compassion. De towards them, acercarlos al Dios verdadero. to get them closer to God. Para tener libertad de hablarle a nuestro vecino de quién es Jesús y qué hizo en nuestra To vida. have the freedom to speak to our neighbor about what Jesus has done in our lives. No podemos hacer esto solos. We cannot do this alone. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder lograrlo. We need to be filled with the Holy Spirit in order to do this. Una multiplicación. It is a multiplication. Hechos 5:42. Acts 5:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas enseñaban y predicaban a Jesucristo. It says, day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is Cada- the Messiah. ¿Cada cuándo, hermanos? When did they do it? Todos los días enseñaban
y predicaban. Day after No day. se cansaban, amén, de predicar a Jesucristo. Day after day, they were teaching, they were proclaiming or preaching, and they never got tired. Hermanos, en el libro de Hechos In the book of Acts, hay una descripción que a mí me gusta mucho acerca de cuando un cristiano es bautizado en el Espíritu Santo. there's a description that I like about when a Christian is baptized in the Holy Spirit. Está en Hechos capítulo 17, versículo 6. It's in Acts chapter 17, verse 6. Hechos capítulo 17, versículo 6. Acts 17, 6. Dice, en la ciudad de Tesalónica hay un grupo de personas que dicen, cuidado, llegaron los cristianos. Estos que transforman al mundo entero han venido hacia acá. It says that in the city of Thessalonica, it says, these men who have caused trouble all over the world have now come here. Estos que trastornan el mundo entero. It says, these who have caused trouble all over the world. Era como eran conocidos esos 120 que fueron llenos. That's the way these 120 were known. Esos que transforman al mundo. Those who transformed the world. Ahora esos que transforman el mundo, hermanos, somos tú y somos yo. Now those that transform the world, it's you and I. Ahora nosotros somos los que tenemos que causar una revolución allá afuera. Now it's us who need to cause that revolution on the outside. Y lo vamos a lograr con esa revestidura de poder. And we can do it when we are filled with that power. Un cristiano bautizado con el Espíritu Santo transforma al mundo. A Christian that is filled with the Holy Spirit can change the world. Y por último, ellos fueron llenos de un poder asombroso. And last, they were filled with a great power. Un poder vino sobre ellos, A power came upon them. sobre los apóstoles. Hechos 2:43. Acts 2:43 over the disciples. Dice la palabra, sobrevino temor a cada persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. It says everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Donde quiera que estos 11 iban, sucedían cosas sobrenaturales. Wherever these 11 went, great things happened. Sucedían milagros. Miracles happened. Sucedían señales. Signs happened. Estas 11 personas que habían sido bautizadas. These 11 people who have been baptized. Pedro, Peter, Hechos 5:15, Acts 5:15, dice la palabra. it says, Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en las camillas para que al pasar Pedro al menos su sombra cayera sobre uno de ellos. it says, as a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Ese que había negado al Señor, ahora le sacaban los enfermos para que la sombra de él los pudiera sanar. He who had denied Jesus, now they laid the sick No among the era sidewalk Pedro. so that they could be healed. It wasn't Peter. No era Pedro, It wasn't Peter. era el Espíritu Santo dentro de él. The Holy Aleluya. Spirit inside of him. Hermano, esto no es una fantasía. This is not a fantasy. Esto es una realidad. This is a reality. Eso pasó en aquel tiempo This is what happened y in those puede days. ocurrir en este tiempo también. But it can continue to happen in these days. Hay quien dice que esto solo fue para la iglesia de Hechos, Some people say that it's only for the pero church esto of no es Acts. cierto. Esto está disponible para la iglesia de But hoy. this is also true for the church of God today. Esteban, Stephen, la iglesia crecía 3,000, 5,000 y hacían falta colaboradores. so the church was growing 3,000 and 5,000. The church needed helpers. Dentro de ese grupo vienen dos hombres, Amongst this group, 2 men show up, Esteban y Felipe. Stephen and Philip. Hechos capítulo 6 versículo 8 Acts 6:8. dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. It says, now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Felipe, Philip, ahí en Hechos 8 del 6 al 7, in Acts 8, 6 and 7.
Dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Pues muchos tenían espíritus impuros que salían lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. It says, when the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks, impure spirits came out of the many, and many who were paralyzed or lame were healed. Estos dos hombres no eran parte de los 12, These two men, they were not part of the 12, pero sí fueron de los que fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. but they were filled with the Holy Spirit. Y tanto, hermanos, que nos dice el libro de Hechos que Esteban fue muerto a causa de predicar el Evangelio. And it was so much that the book of Acts tells us that Stephen was killed because he preached the gospel. Y cuando él está muriendo después de ser apedreado, And as he's dying after he was stoned to death, él hace una oración al Señor y les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. he makes this prayer to God and says, forgive them because they don't know what they're doing. ¿Quién hace esto? Who does this? El poder del Espíritu Santo. It's the power of the Holy Spirit. Hermano, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. And that is what God wants to do with us. Dios quiere llamar a su iglesia a vivir en lo sobrenatural. God wants to call his church to live in the supernatural. Esto es lo que pasó en el Pentecostés. This is what happened in Pentecost. Esta es la promesa del Padre. This is the promise of the Father. Él los bautizó. He baptized them. Fueron una familia. They were a family. Se defendieron entre They ellos. defended themselves. Proveían entre ellos. They provided for each other. Partían el pan entre They ellos. shared the bread with each other. Tenían comunión. They had communion. Tenían momentos de alegría ante las circunstancias. They had happiness even in hard circumstances. Testificaban con fervor. And they testified with fervor. Señales y manifestaciones poderosas. Signs and wonders followed them. Qué poder tan transformador. What a transformative power. Ahora, ¿qué desafío nos deja el Pentecostés a la iglesia de hoy? So now, what is the challenge of Pentecost for the church today? ¿Queremos vivir de la historia del libro de Hechos? Do we want to live of the history of the book of Acts? ¿O queremos vivir la iglesia de Hechos? Or do we want to be or live the church of Acts? Hermanos, la situación está tan difícil como lo estuvo para los primeros cristianos. The situation for us is as hard as it was for the beginning church. Las cosas cada vez están empeorando. The things are getting worse. El pecado cada vez está más abundando. Sin is becoming more abundant. Hoy más que nunca Now more than se ever, necesita la experiencia del Pentecostés en nuestras vidas. we need the experience of Pentecost in our lives. ¿Esto es cierto o es mentira? Is this true? Hermanos, ¿será que la iglesia de Pentecostés tuvo una versión original del Espíritu Santo y nosotros tenemos una copia? Maybe it's that the church of Pentecost had the original and we just have like a cheap copy. Dice Juan 3:34 que el Espíritu no da el Espíritu por medida. El Espíritu no se mide. It says that the Spirit is not given in a measure. El Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés The Holy Spirit that descended during Pentecost quiere descender hoy sobre nosotros wants to come down on us today. y quiere venir y transformar nuestras vidas. He wants to come and change our lives. Qué hermosa promesa les hizo el Señor What a beautiful promise that God made y us. Él la cumplió. And He fulfilled it. Saben, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos, In the Feast of the Tabernacles, que era la última fiesta del año, which was the last feast of the year, en el día más solemne, in the holiest day, venían los sacerdotes con sus cántaros, the priest came with their jars. salían del templo, They went out of the temple. iban al arroyo del Cedrón, They went to the creek. cargaban sus cántaros con agua, They filled the jars with water. haciendo una procesión los traían y los volcaban en el altar. And they made a procession and they poured it on the altar. Quiero leerles lo que dice Juan capítulo 7 versículo 37. I'm going to read to you John Si podemos 7, ir a Juan 37. 7:37. Dice, y en ese momento, cuando Cristo alzó su voz y dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie
y alzó su voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. Estamos en un mismo espíritu, pastora. Amén. We are in the same spirit, Pastor. Él dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. He says, if anyone is thirsty, come to me and drink. El que cree en mí, He who believes in me, como dice la escritura, as the scripture says, de su interior brotarán ríos de agua viva. out of their interior, rivers of living water will come out. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. He said this speaking of the Holy Spirit. Esto es clave, hermanos, los que creyeran en Él. This is the key. Those who believe in Him. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, Because the Holy Spirit had not come down porque yet. Jesús no había sido aún glorificado. Because Jesus had not been glorified Jesús yet. les dijo aquel día: Jesus told them that day, si alguno tiene sed, if anyone is thirsty, si alguno tiene sed, if anyone is thirsty, si tú quieres vivir el Pentecostés hoy, if you want to live in Pentecost today, esto es algo individual. this is an individual Esto es choice. algo personal. This is something personal. Jesús no puede fabricar sed en nosotros. Jesus cannot fabricate himself in Esto us. va a depender de ti y de mí, That's going to depend on you. de la sed que tengamos de Dios. How thirsty are you of God? ¿Tienes necesidad de ser lleno? Do you have a need to be filled? ¿Tienes necesidad de ser bautizado en este día? Do you have a need to be baptized today? Si alguno tiene sed, venga. If anyone is thirsty, come. Venga, es lo que Come. dice la palabra. That's what the word says. Quiero terminar, estoy por terminar. I'm about to finish. Voy a pedirle a los músicos si se pueden acercar. If the musicians can come up, please. Y quiero pedirles si se ponen de pie. Can you please stand to your feet? Porque una petición muy especial que Moisés le pidió a Dios. A very special petition that God made to God. Él le dijo a Dios: He told God, muéstrame tu gloria. show me your glory. Moisés tenía sed. Moses had a thirst. Moisés tenía hambre de Dios. Moses was hungry for God. Y él se atrevió a decirle a Dios: muéstrame tu gloria. And he dared to ask God so that the God would show him his glory. Hermanos, no tenemos que conformarnos simplemente con ser salvos. We don't need to be just comfortable just being saved. Hay una expresión que escuché hace tiempo There's an expression that I heard a while back de parte de un pastor. from a pastor. Él dijo: no te conformes con mojarte los pies en el océano. He said, don't be conformed just by getting your feet wet in the ocean. Cuando tienes todo el océano para entrar y sumergirte. When you have the whole ocean to go in and be completely under. ¿Te quieres sumergir en el río de Dios? Do you want to drown yourself? in the ¿Quieres river que of God? ríos de agua viva broten de ti? Do you want rivers of living water to flow from ¿Quieres orar como Moisés en esta tarde y decirle: muéstrame tu gloria, Señor? Do you want to pray like Moses prayed and show me your glory? Yo sé que muchos de aquí ya hemos recibido el bautismo con la manifestación de hablar en otras lenguas. I know that a lot of us here have already received the baptism with the evidence of speaking in tongues. Pero sé que también hay gente que no lo ha hecho. But I know there's people who have not experienced this. A esas personas yo las invito To those people I am inviting a que vengan y sean bautizadas y una nueva lengua el Señor ponga en sus bocas. for you to come down and for a new tongue, that God may put a new tongue in you. Pero a los que ya hemos hablado en lenguas, But for those of us who have already spoken in new tongues, los que ya hemos recibido ese fuego, for those who have received that fire, yo quiero invitarles a lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo I want to invite 1:6. you to what Paul told Timothy in 2 Timothy 1:6. Hermanos, esta llenura tiene que ser una llenura continua. This fulfilling has to become renewed. Esa llenura que pasó en el Pentecostés no fue un solo día.
that feeling that came during the day of Pentecost, it just wasn't a one-day Ellos event. se seguían reuniendo, buscando, siendo llenos. They kept getting together, looking to continuing to be filled. Pablo le aconsejó a Timoteo, Paul tells Timothy, segunda de Timoteo 1:6. 2 Timothy 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. For this reason, I remind you to fan into the flame the gift of Avivemos God. el fuego, hermanos. We should fan the Avivemos el fuego. flame. Fan the flame. Avivar significa que ese fuego arda más fuerte. To fan means for that fire to grow even brighter. Hermanos, yo doy clases en el instituto I give a class in the Bible Institute. y ahí estuve dando una clase donde hablaba mucho de la llenura del Espíritu Santo. And I gave a class where we talked a lot about the filling of the Holy Y Spirit. precisamente hablaba de esa llenura continua, que tiene que ser un acontecimiento continuo. And we talked about how this should be a continuous event. Y yo todo este año, hermanos, yo cambié un poco mi oración. And this year, I changed my prayer a little bit. Y cuando inicio mi oración, yo le digo al Señor, And when I changed my prayer, I asked God. cuando estoy en mi habitación, When I'm in my room, yo le digo, Señor, aquí estoy en mi aposento alto. I tell God, here I am in my upper room. Lléname, Señor. Fill me, Lord. Lléname de ti. Fill me with your Te presence. necesito. I need you. Yo no puedo con mis propias fuerzas hacer tu voluntad. I can't do it with my own strength. Pero to do your llena will. de ti, yo lo puedo hacer. But with you, I can do it. Cada vez que oro, yo le digo, aquí estoy, Señor, en mi aposento alto. Every time I pray, I tell the Lord, here I am in my upper room. Hermanos, avivemos el fuego del don de Dios. So Amén. let's fan the flame of the gift of God. Hoy celebramos el Pentecostés, Today, we celebrate Pentecost. el cumplimiento de una promesa, The fulfillment of a promise. el empoderamiento de la The iglesia. empowerment of the church. Más que una experiencia, es una necesidad para el día de hoy. More than an experience, it is a need of the church today. Se cumplieron las profecías, The prophecies were fulfilled. las vidas fueron transformadas. Lives were changed. Amén. Ellos vivieron en plenitud su cristianismo. They lived a fulfilled Christian. Dieron fruto. They gave fruit Amén. Como el amor, like love, como el gozo, joy, como el perdón, forgiveness, como el testificar. like being able to testify. Hermanos, Pentecostés es para todos los creyentes. Pentecost is for all believers. Joel lo profetizó en el Antiguo Testamento. Joel prophesied in the Old Testament. Él dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda It carne. says, in the latter days I will pour out my spirit over all Sobre flesh. toda carne. All flesh. No solo sobre los líderes. It's not only over the leaders. No solo sobre los It's pastores. not only the pastors. No solo sobre los músicos que llevan la alabanza. It's not only the musicians who lead the worship, Sobre todos. but everyone. Niños, Children, jóvenes, youth, mujeres, women, hombres. men, Que estén dispuestos a creer en el poder de Dios y quieran recibir esa llenura en esta tarde. that are willing to believe God and willing and wanting to receive the power today. El que tiene sed, venga. He who is thirsty, El que tiene come. sed, venga. you Yo are quiero thirsty, llamarles al come. altar. ¿Por qué no venimos, hermanos? El secreto de la iglesia de ellos es que fueron obedientes. I want to call you today. Es que creyeron y esperaron esa promesa. The secret to the church was that the church Hoy was es el día en obedient. que el Señor nos quiere llenar. Today's the day that God Hoy wants es to el día fill en que us. podemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros.